Bienvenidos a nuestro podcast de hoy, un espacio donde exploraremos el arte en todas sus manifestaciones. En cada episodio nos sumergiremos en el fascinante mundo de la creatividad humana, descubriendo su impacto en la historia y su evolución hasta nuestros días. Hoy hablaremos de una de las disciplinas artísticas más antiguas y sin duda una de las más impresionantes, que es la escultura. Cuando pensamos en escultura, ¿qué imágenes vienen a nuestra mente? Tal vez una escultura griega perfectamente esculpida, una figura de mármol de Miguel Ángel, una escultura contemporánea de metal o incluso un monumento urbano que hemos visto cientos de veces sin detenernos a apreciarlo realmente. La escultura está presente en nuestras vidas cotidianamente en plazas, museos, edificios, hasta en las decoraciones de nuestros hogares. La escultura tiene algo especial, nos habla en 3 dimensiones, nos permite recorrerla con la vista, pero también con el tacto, a diferencia de la pintura o la fotografía que capturan la realidad en una superficie plana. La escultura ocupa un espacio y lugar real en el ambiente, juega con la luz, las sombras y las texturas. En este episodio vamos a hacer un recorrido por la historia de la escultura, desde las primeras figuras talladas de piedra en la prehistoria hasta las innovadoras del arte digital y la impresión 3D. Hallaremos en las técnicas más importantes, los materiales utilizados y por supuesto de grandes maestros que han dejado su huella en la historia del arte, así que prepárense para viajar en el tiempo y explorar el mundo de la escultura en profundidad. ¡Comenzamos! Continuamos con la historia de la escultura. En la prehistoria, los primeros intentos artísticos. La historia de la escultura comienza en la humanidad misma. Desde los tiempos de la prehistoria, el ser humano ha sentido la necesidad de representar su vida diaria, su entorno, en la visión del mundo a través de la forma de las pinturas que había antes. Las primeras esculturas conocidas son pequeñas figuras talladas en piedra, marfil o hueso, como la famosa Venus, una representación femenina de hace más de 30.000 años. Esta pequeña escultura de 11 centímetros de altura enfatizaba las formas femeninas y probablemente tenía un significado religioso o simbólico relacionado con la fertilidad. Wow, pero esta escultura se me hace muy interesante, es muy chida. En otro caso, otras figuras similares han sido encontradas en distintas partes del mundo, lo que nos habla de un patrón común como el pensamiento simbólico de los primeros seres humanos. Además de estas figuras, en la prehistoria también encontramos esculturas monumentales, como en Inglaterra, donde hay enormes bloques de piedra que fueron organizados en patrón circular. Aunque no es una escultura en el sentido tradicional, muestra el dominio temprano de los seres humanos sobre la piedra y la creación de esculturas con propósitos
ceremoniales, de rituales o astronómicos. En Egipto, la escultura, el servicio de la eternidad. En el antiguo Egipto, la escultura estaba estrechamente ligada a la religión y la política. Las estatuas de faraones, dioses y altos dignatorios se realizaban para garantizar la inmortalidad de sus representantes en el más allá. Algunos ejemplos icónicos de la escultura egipcia incluyen la gran esfinge de Giza, con su enigmática expresión y su exponente tamaño. Los colosos de Menón, gigantescas estatuas de piedra que representaban al faraón Amenhotep III. El busto de Nefertiti, obra del escultor Tutmosis, que destaca por su refinada belleza y perfección simétrica. Los egipcios utilizaban piedra caliza, granito y basalto, y sus esculturas seguían una estricta formalidad y con figuras hieráticas y una clara jerarquía de tamaños. En Grecia y Roma, la perfección del cuerpo fue una importante ayuda para la creación de estatuas. En la Grecia clásica, la escultura alcanzó una evolución impresionante. Los artistas comenzaron a estudiar la anatomía del cuerpo humano, buscando representar el cuerpo de manera idealizada y armoniosa. Mirón creó el diascóbulo y una figura dinámica que capta el movimiento con precisión. Fidias, maestro del clasicismo, fue el escultor de la majestuosa estatua de Zeus en Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Praxiteles revolucionó la escultura con su Afrodita, la primera representación de una diosa desnuda en la escultura griega. Los romanos, por su parte, adoptaron un estilo griego, pero con un enfoque más realista. En lugar de representar la perfección ideal, mostraban los rostros de emperadores y ciudadanos con todos sus detalles, incluidas arrugas y expresiones severas. Ejemplos importantes son la estatua ecuestre de Marco Aurelio, en bronce, que transmite majestuosidad y autoridad; la columna de Trajano, un enorme relieve narrativo que cuenta la historia de sus campañas militares. En la Edad Media y su escultura religiosa, como la llegada del cristianismo, la escultura dejó de centrarse en el cuerpo humano y pasó a ser un medio de enseñanza religiosa. Muchas esculturas adoraban las fachadas de iglesias y catedrales góticas con figuras de santos, ángeles y demonios. Ejemplo clave: las portadas esculpidas de la Catedral de Notre Dame, llenas de detalles que ilustraban escenas bíblicas para una población mayormente analfabeta. En el Renacimiento y el Barroco, la exposición del arte escultórico. Durante el Renacimiento, el estudio del cuerpo humano resurgió con fuerza. Miguel Ángel llevó la escultura a su máximo esplendor con obras como David, la piedra y Moisés. El Barroco, por su parte, introdujo el movimiento y la teatralidad en la escultura, con Gian Lorenzo Bernini como su máximo exponente. Obras como El éxtasis de Santa Teresa o Apolo y Dafne capturan el drama y la emoción de manera magistral. Como siguiente tema, veremos las técnicas y materiales en la estructura. Las técnicas escultóricas han evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a los materiales disponibles y las necesidades expresivas de cada época. Técnicas tradicionales: talla directa.
La talla directa es una de las técnicas más antiguas y consiste en esculpir eliminando material hasta lograr la forma deseada. Es un proceso irreversible, por lo que se requiere una gran precisión. Materiales utilizados son la piedra, el mármol, el granito, arenisca y madera. Un ejemplo de los exponentes más importantes son David de Miguel Ángel, tallado en un solo bloque de mármol. La talla en una piedra requiere herramientas como cinceles, martillos y punteros. En la madera se utiliza gubias y navajas especiales. El modelado nos permite moldear la forma añadiendo y quitando material con facilidad. Se usa principalmente en materiales maleables como la arcilla, la cera y el yeso. Materiales utilizados son arcilla, cera, yeso y plastilina. Ejemplo son Rodin trabajaba sus esculturas en arcilla antes de fundirse en bronce. Este método permite realizar modificaciones y correcciones antes de la fase final de la escultura. La fundición del bronce es una de las técnicas avanzadas que permite reproducir esculturas a partir de moldes, una de las más utilizadas en la técnica de la cera perdida que ha sido empleada desde la antigua Grecia. Materiales utilizados: bronce, aluminio, cobre. Ejemplo, el pensador de Rodin. El proceso consiste en crear una escultura en cera, recubrirla con un molde de cerámica y luego fundir el metal dentro del molde. Una vez que el metal se solidifica, se rompe el molde para reventar la escultura final. Ensamblaje. El ensamblaje es una técnica en la que se combinan diferentes materiales y objetos. Fue creada una obra escultórica, fue popularizada en el siglo XX con el auge del arte abstracto y conceptual. Materiales utilizados: madera, metal, plástico y vidrio. Ejemplo, la escultura de Pablo Picasso y Louis Nevelson. Esta técnica permite explorar formas más convencionales y jugar con la disposición de los elementos en el espacio. Materiales en escultura. Los escultores han utilizado una gran variedad de materiales a lo largo de la historia. Algunos de los más destacados son piedra, mármol, granito, arsénica, material para esculturas duraderas, madera ligera y fácil de tallar, aunque menos resistente con el paso del tiempo, metal, bronce, hierro, acero inoxidable, usado como en esculturas monumentales, yeso y resina, materiales más accesibles, ideales para modelos previos o reproducciones, materiales modernos, plástico, fibra de vidrio, arte digital, esculturas y esculturas interactivas. El arte contemporáneo. Algunos artistas han explorado materiales reciclados, luces LED, elementos cinemáticos para crear esculturas que desafían las nociones tradicionales. Como despedida, la escultura es mucho más una forma de arte, es un testimonio tangible de la creatividad humana, una forma de capturar emociones, narrar historias y rendir homenaje a diferentes esculturas y épocas. Desde las figuras prehistóricas hasta las instalaciones del siglo XXI, las esculturas han evolucionado y seguirá evolucionando con el paso del tiempo. Cuando observemos una escultura, no solo estamos viendo una forma en el espacio, sino también un mensaje del artista. Nos invita a reflexionar sobre la historia, la belleza, la sociedad e incluso sobre nosotros mismos. A lo largo de este episodio hemos recorrido miles de años de historia escultórica, explorando las técnicas que han permitido a los artistas esculpir en piedra, bronce y otros materiales. Hemos conocido obras icónicas y, por supuesto, hemos recordado los grandes maestros como su talento y visión han marcado la historia del arte, como Fidias, Miguel Ángel, Bernini, Rodin, Moore. Cada uno de estos estilos únicos que dejan su huella en la historia. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Cuál es tu escultura favorita? ¿Alguna vez has intentado crear tu propia escultura? ¿Cómo crees que evolucionarán las esculturas en el futuro? Si este episodio te ha parecido interesante, te invitamos a compartirlo con amigos y suscribirte a nuestro podcast y a seguir explorando el mundo del arte con nosotros. También puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre
otros temas te gustaría escuchar en futuros episodios. Y recuerda que el arte está en todas partes y la escultura nos rodea más de lo que creemos, en plazas, museos, parques, hasta en nuestras propias casas. La próxima vez que veas una escultura, tómate el momento de apreciarla y pensar en la historia que tiene por detrás. Gracias por acompañarnos en este episodio especial sobre la escultura. Nos escucharemos en el próximo episodio de nuestro queridísimo podcast. Hasta la próxima. Adiós. Bye.